Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes nuevamente. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de día martes 25 de enero de 2022. Vamos de inmediato, desde luego, a conocer, como siempre, temas importantes de país que se circunscriben, sin duda alguna, alrededor de toda la actividad política, económica y social de nuestro país. Este día vamos a hacer una valoración desde la perspectiva de representantes del sector sindical y particularmente del Consejo Superior del Trabajo, que está con nosotros esta mañana como invitado Jaime Ábalos, vicepresidente y vicepresidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales. Pero acá en el estudio quiero darles también la más cordial bienvenida al secretario general de la Federación de Trabajadores de los Servicios Públicos, FESTRASPES, Joselito Acosta Garza. Bienvenido, Joselito, bienvenido. No, gracias a ti por la invitación y vamos a aportar para un importante tema. Bueno, qué gusto de saludarte y verte desde hace mucho tiempo, desde la universidad, ¿verdad que no te veía? Sí, allá nos vimos sí, fuimos en el inicio de tu carrera. Y bueno. Qué bueno. Bienvenido nuevamente, gracias. Vámonos, ya tenemos en línea a nuestro invitado, Jaime Ábalos. Me dicen que más adelante estará conectado con nosotros a través de la plataforma de Zoom. Bueno, esta mañana vamos a hacer desde luego una evaluación desde la perspectiva de ustedes como trabajadores que están desde luego muy pero muy a la expectativa sobre todos estos temas que tienen que ver precisamente con la ley de pensiones, particularmente una reforma al Código de Trabajo o el planteamiento de un nuevo Código de Trabajo que se está planteando y manejando también desde la perspectiva del Ejecutivo, entre otros aspectos que determinan el quehacer de la actividad sindical en nuestro país. A ver, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes con relación al tema de la ley de pensiones? Bueno, la expectativa se resume en ya no más parches. O sea, si lo resumimos, lo que ha habido a partir de 1996, que se aprobó dicha ley, pero se implementó 2 años después y 3 años subsiguientes, en el 2001, ya prácticamente había fracasado porque los fondos prácticamente se habían agotado y se hicieron parches con el decreto 100 y el decreto 1217, y de ahí sucesivamente hasta el último momento de septiembre de 2017 hemos visto que el fracaso del tema pensiones está a flor de tierra. No mejoró la cobertura, la pensión es precaria, el modelo previsional privado de cuenta individual ha sido un fracaso en la medida en que lo que hizo es endeudar al Estado y crear asimetrías en el tema de pensiones. Por lo tanto, la expectativa para nosotros es que este gobierno, que hoy tiene en verdad la mayoría para hacer lo que ha prometido, y que el presidente en el Bicentenario planteó que en 30 días íbamos a tener la ley, después dio un espacio para escuchar, y está bien, porque esto no es de soplar y hacer botellas, como decimos en buen salvadoreño. Nuestra expectativa, lo resumo así, Ernesto, no más parches, que haya un cambio estructural en el sistema nuevo de pensiones, que para nosotros debe ser público, solidario y universal. A ver, y es que en el correr del tiempo, y por lo mal logrado que ha sido en el tiempo el tema, sin duda alguna, lo que se ha hecho hasta la fecha no ha resultado de bien, desde el punto de vista del fideicomiso, que al final terminó siendo una salvaguarda para, digamos, aliviar las finanzas públicas, en fin, a costa de todo el recurso de aportación que hacemos los trabajadores, ¿cierto? Es correcto. El tema de poner parches con el fideicomiso fue un fracaso. Si nos volvemos a los inicios, tengo en pantalla, en mi computadora una presentación que me ayuda al tema y en abril de 1998 el presidente en aquel entonces, Calderón Sol, lógicamente campo pagado, en un periódico, habló lindura del nuevo modelo y decía que era una esperanza, que los trabajadores íbamos a tener nuestro dinero en una salvaguarda individual y que íbamos a conocer cómo aumentaba, y que se hablaba de que era histórico porque, al final se vendía la idea de que íbamos a llegar a tener después al retiro,
cerca del 70% más, como históricamente se había tenido de pensión del salario que se tiene. Entonces se vendió esa idea, las AFP lanzaron a la calle a cientos de trabajadores y trabajadoras para ganar clientes. Evidentemente nosotros en ese momento pues teníamos poca información. Nosotros como sindicato de la industria eléctrica, que es mi sindicato base, estuvimos en Sudamérica y conocimos los estragos que se dieron allá. Por eso desde el inicio nosotros sí nos opusimos a la privatización, pero la lógica aritmética en la asamblea y los cambios que se estaban dando no se pudo. Es un centro neurálgico de toda la, digamos, garantía social que debe de tener un trabajador, y que sin duda alguna a lo largo de todo este tiempo ha estado siendo manipulada a beneficio de determinados grupos. ¿Ah? Imagínate que en el dato ¿Sí? estaba leyendo, dice el presidente de aquel entonces, Calderón Sol, que la inversión internacional y nacional, él la estaba resaltando porque las AFP habían invertido en ese momento 270 millones de colones. Me estás hablando de 1998, que fue cuando entró en vigencia el nuevo sistema. Entonces él resalta, entre otras cosas, echándole flores al nuevo modelo, ¿no? Dice, y también hay inversión, 270 millones de colones. Hicimos la cuenta rápido, ellos invirtieron 31 millones como capital. Hagamos un recorrido de cuánto han ganado en los últimos 20 años, van 22 años, las AFP, y unos hablan de más de 300, 400 millones de dólares. Es decir, un mercado cautivo, empezaron 5, quedaron 2, y donde no hay competencia, para ser sincero, ellos tienen los huevos en distintas canastas, ya sea por el tema de los bancos y todo el engranaje financiero privado, y es un negocio así redondo, demostrado también en la casa matriz en Chile, donde después de más de 35 a 40 años las pensiones son precarias y son de miseria. Entonces tomamos un modelo que ya era fracasado y aquí le aumentamos con la lógica de un país tercermundista como este, y el tema de la crisis fiscal que tenemos, que ha agravado, y tú sabes eso, que es una cárcava histórica que ahí se tiene. Ya vamos a seguir. Aquí está ya con nosotros Jaime Ábalos, vicepresidente del Consejo Superior de Trabajo y también de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales. Bienvenido, Jaime, gracias por acompañarnos vía la plataforma Zoom. Muy buenos días, Ernesto, buenos días, mi camarada Joselito, muy buenos días a toda la teleaudiencia, pues que hoy nos sintoniza para ver un tema tan importante como es el tema de pensiones y el futuro de los trabajadores en El Salvador. Bueno, yo creo que es importante, antes de poder entrar en esa parte central de lo que comenzamos hablando acá con Joselito, es el tema relacionado con la instalación del Consejo Superior del Trabajo, tras todo este tiempo que ha tenido de inactividad, que a partir ya de diciembre pues comienza ya una nueva, digamos, como escenario de trabajo alrededor de este mismo, Jaime. Realmente la instalación del Consejo Superior del Trabajo, que es una instancia tripartita donde gobierno, trabajadores y empleadores buscan por lo general arreglar situaciones y revisar problemas en la vida nacional. Es el máximo ente tripartito hoy por hoy en el país, donde se ventilan temas muy importantes, reforma a la ley en materia laboral, reforma de algunos beneficios sociales, pero sobre todo es la apuesta central al diálogo social que se hace desde el Estado para superar algunas diferencias en el marco jurídico salvadoreño y buscar siempre el acercamiento entre trabajadores y empresarios en nuestro país. ¿Cuál es la forma o método con que se está trabajando hoy en día? ¿Se ha logrado de alguna manera empatibilizar todas esas líneas o lineamientos de trabajo que se perfila sobre todo para poder establecer nuevas normativas y sobre todo también cuando se trata de hablar puntualmente del salario mínimo? Claro, el tema del Consejo Superior de Trabajo abarca sustancialmente temas de vida de país. Dentro de ello está, por ejemplo, una reforma al Código de Trabajo, un Código de Trabajo que data desde 1972,
una ley del Seguro Social que data desde hace 50 años, más de 50 años, y así sucesivamente. Hay un reto histórico y una deuda histórica en nuestro país. Entonces, el nuevo Consejo Superior del Trabajo inicia realmente con toda la disposición a retomar estos grandes temas de país, ley de salas comunes, los lugares de cuidado, todos estos temas que benefician a los trabajadores, pero que también benefician a los empresarios, cuando esto beneficia al trabajador, también beneficia al empresario. Entonces, nosotros buscamos realmente, como clase trabajadora, vamos claros, una pensiones sería otro que queremos tratar en el tema en el seno del Consejo Superior del Trabajo, y así una serie de leyes. Este país tiene códigos, que todos tienen un código de procedimientos en su quehacer, menos el Código de Trabajo. Entonces, en ese marco, bueno, de hecho nosotros estamos claros de que es un reto duro, pero sabemos que contamos con la voluntad del gobierno. Y voy a decir algo, el representante de la empresa privada que hoy ha llegado se ve con buenos ánimos de entrarle a estos temas y buscar soluciones reales para los temas ya mencionados. Así es, en efecto, por el lado de la patronal está el ingeniero Agustín Martínez como vicepresidente, ¿verdad? Y también está Waldos. Iba precisamente a preguntarlo, ¿cómo se ha logrado empatibilizar, digamos, esa visión junto con este sector que había estado de alguna manera bastante separado un poco de la forma o el mecanismo con que se estaba tratando de instalar nuevamente el Consejo Superior del Trabajo? Bueno, de hecho, con el ingeniero Agustín Martínez, bueno, hemos sentido que hay una empatía y una voluntad realmente de la gremial en buscar solucionar estos grandes temas de país. Llevamos 2 reuniones de junta directiva en las cuales, bueno, se ha planteado una cadena temática que vamos a estar viendo durante los 2 años de vigencia del Consejo, y eso pues hace fundamental realmente este trabajo. Yo estoy muy positivo en el sentido que se logre grandes acuerdos por el bien de nuestro país, por el bien de la clase trabajadora y por el bien de la familia salvadoreña, que son las que salen o beneficiadas o afectadas por algunas cosas que se hacen. Ok, 3 elementos indispensables para tratar en esto. Es precisamente esta nueva intención de reforma al Código de Trabajo y colocarlo en un nivel que tenga potestades fuertes. Entiendo que eso es lo que se busca. Al menos eso es la versión que se conoció durante la presentación que se hizo en una comisión legislativa por parte del Ministerio de Trabajo, para poder de alguna manera fortalecer o hacer un nuevo Código de Trabajo, en primer lugar. Segundo lugar, el tema del salario mínimo y el elemento por el cual comenzamos al principio hablando con Joselito, y tiene que ver precisamente con el tema de las pensiones. Así es que ese es un punto. Voy a detenerme ahí, Jaime. ¿Cuál es la expectativa que se tiene ahora? Y más aún, voy a ser puntual, hay una iniciativa, hay una versión que se está manejando desde la perspectiva del partido Gana. Romeo Auerbach recientemente hablaba sobre la necesidad de buscar un mecanismo de que los salvadoreños que se han acogido, los trabajadores que se han acogido al decreto que formula el poder tener el acceso al 25% de los fondos ahorrados, que en su momento no puedan ser regresados cuando estos ya concluyen su proceso de pensiones. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes con relación a ese punto? Bueno, en primer lugar, como clase trabajadora queremos ser responsables. Okay. Porque si bien es cierto, esa fue una trampa hecha en 2017, cuando el FMLN gobernaba, ya era una de las reformas que nosotros como clase trabajadora hemos llamado la reforma negra. El arzobispo de San Salvador ha llamado también esa reforma como el robo del siglo. Entonces, de cada punto específico sobre el retiro del 25%, lo que sucede es que a la ciudadanía, al trabajador, no le explicaron que cuando retira el 25% de su fondo de pensiones, no solo retira el dinero, también está retirando tiempo. Entonces se vuelve una trampa que al final al trabajador se le vuelve en contra. Entonces, en ese sentido, yo no puedo decir estar de acuerdo con la propuesta que hacía el diputado Romeo Auerbach, porque la verdad que aquí alguien tiene que pagar el dinero. Entonces, yo creería que hay que buscar mecanismos donde se existan facilidades para que el trabajador pueda realizar este tipo de trámites. Pero sobre todo, Ernesto, debe de haber
realmente una explicación clara al trabajador para que no caiga en el error, o sea, porque eso es una trampa. Yo he dicho, fue una cortina de humo con lo que vendieron esta reforma de 2017 y fue el 25%. Ok, Jaime, perdón, no te escuché. ¿No estás de acuerdo con esa propuesta a pesar de reconocer que detrás de todo esa intención de anticipo de saldo lo que ha habido es una trampa? Así es, lo que pasa es que alguien va a tener que pagar el dinero, entonces de todas maneras, Ernesto y televidentes, hay que definir la forma y el rol y cómo podría hacerse eso. Yo no estoy de acuerdo porque al final representa quizás una medida bastante asistencialista, en alguna medida a veces populista. Yo creo que debemos de abordar de manera más seria este tema de pensiones, si no vamos a seguir generando deuda y cargando al Estado con deudas que realmente no se han gastado. Entonces yo creería que hay que buscar una mejor alternativa y por eso es importante dentro del proyecto de reforma revisar realmente y a generar un estudio actuarial que permita realmente conocer el verdadero problema de las pensiones en El Salvador. Bueno, no solo hablaba, en el caso de Romeo muy particularmente, y lo cito porque fue el promotor, no solamente ha hablado precisamente de buscar un cambio en ese aspecto puntual que tiene que ver con el anticipo de saldo, sino que también crear una nueva ley que verdaderamente llene las expectativas de todo. A ver, ¿cuál es tu punto de vista y como sector del cual representas como trabajador, Joselito? Bueno, en el caso nuestro, como la CSTS, que es la Confederación Sindical de Trabajadores Salvadoreños, y mi federación y otras federaciones, coincidimos con Jaime de que este fue a darle a tol con el dedo a la gente. El salvadoreño, bueno, no solo el salvadoreño, en el mundo hay mucha gente necesitada y si le dicen aquí hay dinero, lo va a tomar y gaste hoy y ver cómo se paga después. Creemos que fue un absurdo ese planteamiento, pero hay una realidad, ya está en la ley, hay gente que por necesidad, por consumo, pagar deudas, pagar tarjetas. Y por miedo también, porque al final hay mucha expectativa de saber decían que se iba a perder el robo del siglo, lo ha retirado. Tengo los números que logré de pronto anoche encontrar y en el 2017... casi 2,000 personas retiraron su 25%. En el 18, 11,000. Ve cómo va aumentando. A ver, Jaime, tienes abierta el micrófono para poder participar cuando tú lo desees. A ver, sí. En el 2022, bueno, el 19, 17,000. En el 2020, 22,000 personas. Y hoy en este año se han sumado 32,000 personas. Sumando más de casi 90,000 personas ya retiraron su 25%. Las estadísticas nos dicen que 1 de cada 4 cotizantes de casi 700,000, 800,000 que hay, es que va a tener pensión. El otro resto, que es el 75%, no va a llegar a la pensión, a obtener pensión, ya sea por el tema de los 25 años cotizados. Y si hoy le sumamos que 90,000 personas han retirado su dinero, y como dice Jaime, retiraron tiempo, entonces hoy la crisis se ha agudizado. El seguir promoviendo que la gente retire su 25%, me parece que no es lo más adecuado. A esta altura ya hay debe de regresarlo si se quiere pensionar. Lo que pasa es que regresarlo, imagínate, cuando ya llegues a tu edad, si no, tiene que trabajar banco, 5 años más. Va a ir a donde la banca leonina a prestarle lo que, pues sí, para regresar ese dinero y ya no vas a tener trabajo y te toca enfrentar un posible despido o situación de que el mundo laboral va más a la subcontratación, al trabajo precario. Entonces están condenando a esta gente que se gasta hoy un dinero, ha paliado una situación, pero a futuro no va a tener una pensión, no digamos digna, al menos la pensión mínima, y la expectativa de vida ha crecido, 20, 25 años, es lo que están calculando que vas a sobrevivir en adelante inactivo. Entonces la cantidad de gente que va a andar en la calle vendiendo en las paradas de buses, en los mercados, o pidiendo, o algunos suicidándose, porque esto genera de todo. Claro. Así es que hay muchos estados emocionales que despierten el hecho de una crisis existencial. Pero voy al grano, al tema que estamos abordando, sobre todo la reversión de que no lo regrese y que en su momento pues pueda quedarse con ese dinero. ¿Qué piensas tú de eso? No. Ahí me decía que no está de acuerdo en eso. Es que hay que tener más mente fría. Si hay 90,000 personas... Porque alguien tiene que pagar esos plazos, ¿sí o no, Jaime? Hay 90,000 personas, perdón, que ya se le dio el dinero. ¿Cómo lo va a regresar? Creo que
hay que sentarse, sacarle punta al lápiz para apoyar a esta gente de tal manera que crear condiciones de cómo paliar esa situación, pero eso sí, hay que regresar el dinero, porque si no, habría una injusticia y mucha gente va a decir, pues denme el mismo trato, denme el 25% igual que los demás, pero su pensión ya no va a ser la misma. De tal manera que en ese sentido, yo sí creo que con mente fría hay que sentarse para ver cómo se le va a ayudar en el contexto de armar un articulado para enfrentar otro problema más a la cantidad de situaciones que ya existen. 90.000 personas ya retiraron el 25%. Acogidas a ese decreto. Que lo regrese. ¿Qué porcentaje lo hará? Muy poco. Y los demás, hay que hacer algo por ellos, no hay que dejarlos tirados. A ver. Pero claro, yo creería también de que este tema no se puede seguir promocionando y por eso es que me molestó un poco el llamado que hacía el diputado Auerbach, que no se pague y todo esto, porque al final se genera un asistencialismo y eso no es bueno. Yo sé que los políticos a veces ven las cosas de manera política y con cara de voto a la gente, pero yo creo que eso es un error. Yo creo que más allá de esto ya la ley establece que si retiras el 25% lo tenés que pagar, y eso, la actual ley, la ley SAP, ya contempla que hay que pagar el dinero. Entonces yo creería que no hay que romper la regla para, como bien lo apunta el compañero Joselito, no ser injusto, si no todos vamos a querer retirarlo, ¿verdad? De repente, entonces, ¿quién paga? Ese es el reto. Yo creo que ese tema la población debe comprender de que es un tema más de cara a mejorar el tema de pensiones, lo que queremos, y eso no ayuda en nada, sino más bien deteriora, porque tenías acceso a pensionarte, lo retiraste, ya no, te quedaste con 20 años, retiraste 5 años de tu fondo de pensiones en dinero. ¿Qué significa? Que al final no te vas a poder retirar, o para pensionarte vas a tener que trabajar 5 años más. Entonces yo creo que hay que buscar alternativas. Como movimiento sindical estamos claros que nos heredaron y han heredado a este gobierno un problema enorme y una papa caliente, como decimos los sindicalistas, y que bueno, hoy hay que buscar solucionar y hacer planteamientos responsables que permitan sacar adelante este sistema de pensiones. A ver, como dijo el humorista mexicano, ¿verdad?, que ya no está con nosotros, alguien al final va a tener que pagar los platos rotos. 1. Y 2, de alguna manera también bajo esa, digamos, comentario, el hecho de que sin querer queriendo muchos optan por agarrar este anticipo, pero a la larga automáticamente están diciendo, bueno, si no puedo pagarlo voy a tener que trabajar 5 años, automáticamente 5 años más aumentando el año para poder pensionarse una persona, ¿no? No, es lo que te decía, es una crisis existencial para ya 90.000 personas, porque seguir trabajando después de la edad que si se llega a cumplir años. 60, mira las estadísticas, qué empresas y ver los anuncios sobre requerimiento de personal, si las condiciones son, entre otras, no mayores de 35 años, experiencia, esto y lo otro. ¿Quién te va a dar trabajo a los 60 años? Y hay empresas donde quieren movilidad laboral y ya estás llegando a los 60 años, ya te están invitando a salir, aunque la ley no lo plantea como no obligatorio. Hay una realidad concreta, el porcentaje de trabajadores después de 60 años es reducido, por lo tanto, evidentemente hay una situación que enfrentar. La nueva ley no puede dejar pasar por alto esta situación, pero es un error, y coincido con Jaime, aquellos políticos que por congraciarse prácticamente dan a tol con el dedo, pero no explican la letra pequeña, porque el que ya retiró el dinero o lo regresa con intereses o no se pensiona o tiene que seguir trabajando. Sencillo. Así, simple. A ver, Jaime, Joselito acaba de tocar un tema que sin duda alguna también toca esa fibra del estado de emoción y de frustración que muchas personas, cuando son despedidas de su trabajo y tienen años de experiencia, pero no años de vida, como en algún momento se exige, ¿hay alguna, digamos, hay alguna vereda que pueda llegar en su momento a contemplarse, a ser modificada o a ser exigente o clara en la ley para que puedan las empresas de alguna manera también validar la contratación de personas que vayan más allá de una edad de 35 años como lo están pidiendo hoy en día?
Esa es una de las cosas de mucha frustración para muchos, que desde luego salen despedidos, ya sea del sector privado o del sector público, y no encuentran trabajo por la edad. ¿Es esto un punto que podría tocarse dentro del consejo, digamos, del que tú representas, y también desde el área sindical de la lucha de los trabajadores, por ejemplo? Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros hemos planteado en el Consejo Superior del Trabajo crear el Pacto Nacional por el Empleo, que llevaría como ejes fundamentales, por ejemplo, la estabilidad laboral, la mejora de los salarios, generar atención digna a los trabajadores y cobertura en asistencia hospitalaria, como en asistencia técnica también, para ir mejorando cada día la mano de obra. Entonces, tiene que ver con todo esto. O sea, lo que pasa es que también la ley no dice nada. Por ejemplo, el actual código no legisla, por ejemplo, en el tema del trabajo, que la pandemia vino a cambiar realmente las condiciones de acción laboral para la clase trabajadora en el mundo entero. Entonces creemos de que es necesario por eso reformar, pero hacer pactos donde empresarios, trabajadores y gobierno definamos las reglas claras, realmente donde Ernesto López termine en Canal 21 hasta los 60 años de edad y tranquilo, ¿verdad? Y eso se llama estabilidad laboral. Y que, porque como tú lo decías, lo dice el compañero Joselito, lo que pasa es que te mandan y lo que haces es incrementar la actividad económica por cuenta propia en nuestro país, incrementar la economía informal del país. No ganamos porque un trabajador realmente en esas condiciones como las que hoy tenemos del sector de la economía informal o por cuenta propia, es que una gente vulnerable quede a hacer uso de los sistemas, por ejemplo el sistema de pensión, el sistema de salud ya un poco mejor como el seguro social, pero además lo condenamos a que viva de mendigo muchas veces en las calles. Y es duro decirlo, pero aún sigue persistiendo esa dinámica y mucha gente está siendo mandada a las calles a vivir. Eso es preocupante. Como clase trabajadora vamos siempre a estar llamando al Estado salvadoreño, a los empresarios, a generar un pacto que permita realmente mejorar las condiciones de la clase trabajadora y hacer este país más dinámico económicamente, más dinámico y más productivo. Y eso pasa por generar pactos que permitan generar esas condiciones. En Europa, por ejemplo, se genera el pacto de la Monclova y eso permitió reordenar el empleo, reordenar la economía de los países europeos, y eso tiene hoy en los países europeos en mejores condiciones laborales a sus trabajadores que las que tenemos en El Salvador y en América Latina, por ejemplo. A ver, desde su campaña electoral el presidente Nayib Bukele se comprometió a hacer una reforma de pensiones y yo recuerdo que hablaba precisamente del desmontaje de todo ese sistema. Si lo queremos ver desde el punto de vista neoliberal, recuerdo que era el término que se ocupaba, para poder de alguna manera cambiar lo que se tiene hoy en día. El año pasado, en septiembre, si no me equivoco, corrígeme, en cadena nacional el presidente prometió, sí, ¿verdad? El 15 de septiembre. En septiembre fue, así es en efecto, presentar a la Asamblea Legislativa una reforma para una pensión digna para todos los salvadoreños. Hasta este momento muchos siguen a la espera de conocer qué ha pasado con eso, ¿sí? Sí. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, 6:58 minutos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Tiene preguntas, escríbame y vamos a conocer y darle lectura a sus inquietudes. Diálogo con Ernesto López. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, por supuesto, a usted queremos decirle esta mañana que el ahorro está en tus manos. Haz los pedidos de tus medicamentos por tu app del ahorro. Puede descargarla en Google Play, iOS o App Gallery. Y comience a disfrutar del ahorro que solo PharmaValue, tu farmacia del ahorro, te brinda todos los días sin restricciones. Recuerde, en PharmaValue, tu farmacia del ahorro, obtendrás los precios más bajos todos los días.
Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta mañana continuamos nuestra conversación con dos representantes del sector sindical de nuestro país. Nos acompaña Joselito Acosta del sector de trabajadores de los servicios públicos FESTRASPES, que es el sector eléctrico, ¿verdad?, de nuestro país. ¿Sí? Es uno de los sindicatos que conforman el sector de los servicios públicos. Ok, y también nos acompaña Jaime Ábalos, que es vicepresidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales y también vicepresidente del Consejo Superior del Trabajo, desde la parte sindical. A ver, decía de que hay una promesa de presentarse y que en 30 días se iba a presentar, pero en este momento todavía síguese a la espera de conocer cuál es la propuesta verdadera. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes con relación a este tema de que por qué no se ha presentado? Bueno, 3 elementos básicos. Cuando el presidente lo anunció el 15 de septiembre, que era el tema del bicentenario, dijo en 30 días, ya pasaron varios meses. Creo que tiene lógica que se tarde un poco en la medida en que presenten algo bien hecho, pero la segunda parte sería, y una buena expectativa o positiva que creo que debe cumplirse, es que den la oportunidad, especialmente a los trabajadores. Yo no dudo que la empresa privada o las AFP van a tener su espacio, que nos den la oportunidad de opinar y de plantear nuestra propuesta, ¿verdad? Porque la vez anterior, contarte, Ernesto, que fue frustrante, 2017 se hizo una propuesta de parte de los trabajadores que iba en la lógica de la nacionalización. Fuimos recibidos en la Asamblea Legislativa y yo lo he repetido en otra ocasión en una entrevista, 15 minutos nos dieron. No hubo ni una pregunta de ningún diputado. Pasa la empresa privada y pasaron 2 horas discutiendo. Entonces, asumimos que como el presidente Bukele dijo que se iba a desmontar el modelo y con nombre y apellido el modelo neoliberal tiene a la base las AFP lo más crudo del capitalismo, vamos a asumir que hoy sí va a haber una verdadera reestructuración de fondo y que nos van a dar la oportunidad y que no va a ser parche y que se va a tratar de mejorar la cobertura porque solo el 25% de trabajadores activos va a tener pensión, que va a ser sostenible y en especial que se le va a quitar el negocio a los que históricamente se han lucrado fácilmente de este modelo de capitalización individual. A ver, Jaime. Bueno, como trabajadores de octubre, el presidente de la República una iniciativa y una propuesta. A ver, Jaime, no sé si tienes tu micrófono incorporado con audífonos, porque de alguna manera tenemos una variable de que no te escucho muy bien. No sé si se previó eso con producción también para haberte anticipado, pero vamos a procurar, que nos hables un poco despacio para ir de acorde a la velocidad también del internet que tú tienes para escucharte mejor. Sí, Jaime, decías. Bueno, nosotros el 7 de octubre presentamos al presidente de la República, Nayib Bukele, una propuesta y como fondo lleva directamente eliminar las AFP y crear el Instituto Nacional de Pensiones con un sistema de reparto solidario que permita también mejorar las condiciones de las pensiones de los trabajadores en el país. Pero también lleva como base que el sistema actual desaparezca totalmente. Y se lo resumí al presidente Nayib Bukele de la siguiente manera, en la siguiente frase. Yo le dije, presidente, las AFP deben de morir para que los pensionados puedan vivir. Y nosotros mantenemos nuestra posición. Sabemos que actualmente las AFP han generado un sinfín de millones de ganancias que muy bien pudieron haber sido utilizados en el mismo sistema para mejorar, actualizar cada año las pensiones. Pero este sistema no garantiza ni cobertura ni nada, que fueron los sueños como nació el sistema de AFP. No garantiza absolutamente nada a los trabajadores. Del 25% que cotizan al sistema, actualmente solo se pueden pensionar alrededor del 18%. Sí. ¿Qué significa? Que sigue siendo muy baja la cobertura del sistema y también sigue sin generar los beneficios reales a la clase trabajadora.
A ver, entonces tú, el planteamiento que tú nos expresas esta mañana es regresar al sistema como estábamos antes de la reforma ya en el 98. Así es, regresar al sistema de reparto. El sistema de reparto no era malo. Un sistema de reparto manejado por, en este caso, digamos, público, no privado. Público, pero con cambios estructurales. Por ejemplo, en nuestra propuesta, nosotros decimos que debe ser manejado por un consejo directivo tripartito, donde trabajadores, empleadores y gobierno estemos presentes en el manejo que se le dé a nuestro fondo de cultura. Mira, los bancos en este país, por ejemplo, uno de los negocios fuertes, no hay banco que refleje pérdida en este país. ¿Por qué no crear una banca previsional con el dinero de los trabajadores y que puedan ir a prestar? Claro, pero el trabajador va a saber que ese dinero que preste, los intereses que él pague, van a servir para revalorizar pensiones, por ejemplo. Y la AFP, que ya el trabajador no le estén cobrando el 1.9% de la comisión actual por manejar los 30, 40 pesos que tenemos, eso serviría. Ya no se pagaría la comisión, bueno, entonces el Estado además tendría un recurso extra, porque anteriormente, Ernesto, ¿cómo se manejaba? En la planilla del Seguro Social te cobraban tu salud y te cobraban para pensionarte, tu derecho a pensión. ¿Qué significa? Y el Seguro Social no cobraba nada, no te cobraba ninguna comisión. Y era en una sola planilla. ¿Y qué es lo que sucedió? Tampoco había trabajadores que pagaban seguro y no cotizaban pensiones, o trabajadores que cotizaban pensión y no pagaban seguro. Porque era una sola planilla y ahí el Estado podía controlar fácilmente si el patrón no estaba evadiendo la obligación de pagar el seguro social y pagar el fondo previsional. A ver, pero alrededor de ese planteamiento que tú nos estás haciendo, yo recuerdo que también habían voces que se alzaban para señalar que también era atentatorio y peligroso que ese dinero de los trabajadores en su momento estuviese también a la merced de los gobiernos que en su momento predominaban o predominan. ¿Qué piensas al respecto? ¿Tú crees que debe de ser digamos, una instancia en la cual debe de tener el blindaje necesario para que ningún gobierno, independientemente de quién sea este o quien venga, pueda en su momento no tener acceso a esos fondos? Porque ese es el problema que hemos tenido, el manoseo al que ha sido sometido los dineros de los trabajadores, ¿cierto? Cierto, lo que usted es esto. Bueno, cuando se hace la reforma de pensiones en el 98, las AFP agarran el negocio y ninguna deuda ni nada. El Estado seguir pagando toda la deuda previsional del sistema, porque se quedan pagándole a los pensionados del INPEC, a los pensionados de la unidad de pensiones del INSS. ¿Y quién asume ese pago? Las AFP no lo pudieron, agarraron un negocio redondo. Como clase trabajadora vamos a ir señalando, como dijo el arzobispo de San Salvador, ese ha sido el robo del siglo de la clase trabajadora. Por otro lado, nosotros sí tenemos claro que teniendo un sistema de reparto, nuevamente estas condiciones cambiarían en el país, y como clase trabajadora estamos convencidos que el gobierno de Nayib Bukele va a hacer una reforma que permita realmente volver a un sistema de reparto. Lo que nosotros hemos propuesto, el Instituto Nacional de Pensiones en El Salvador. Y eso, mejorar pensiones, estamos convencidos de eso. Y mira, eso que dicen que lo van a robar y que no sé qué, más nos han robado la AFP a la clase trabajadora con ese sistema nefasto de la ley SAP. Porque el miedo de muchas personas es de que, independientemente, no me refiero al actual gobierno, me refiero a cualquier gobierno, podría hacer uso de esos fondos, y la palabra que sale al caso es que se pueden robar el dinero de los trabajadores. Ese es uno de los, por cierto, fue parte de los argumentos que se plantearon en aquel entonces cuando se estableció la reforma en 1996, que se decía de que el Estado era mal administrador y que por esa razón pues iba a pasar a un sistema de cuenta privada donde cada quien iba a saber que su dinero ahí estaba siendo digamos, administrado por este caso de las AFP. Ese es uno de los primeros planteamientos que decía. Sí, Jaime, perdón. Y también Joselito, tienes la palabra. Sí. No es cierto, Ernesto. Okay. Los trabajadores no estamos preocupados sobre quién administra el dinero. Lo que a la clase trabajadora nos interesa realmente es
cuál va a ser nuestra tasa de retorno, nuestra tasa de reemplazo, cuánto vamos a recibir de pensión. Eso es lo que le interesa a la clase trabajadora, y nos interesa también cuánto tiempo va a durar la posibilidad de esa nueva reforma. Yo he planteado que el gobierno no debe de correr con una reforma, porque es un tema bastante espinudo y que necesitamos ser tocados con la mayor responsabilidad posible. Interesante ese punto. Sí, es un tema bastante frágil, es un tema bastante sensible y desde luego que despierta muchas sensaciones. A ver, pero hay un punto medular que expresan los amigos que nos están escribiendo, y es que a la merced del comentario que tú hacías, es que cómo es posible que en el sistema privado bancario se hagan préstamos con tasas de alta intereses, cuando un sistema de administración de pensiones con fondos propios podía prestarnos y siempre va hacia el fondo capitalizando la base que se tiene. Es decir, tener los préstamos precisamente a partir de una administradora o de un instituto nacional que verdaderamente también ese dinero de porcentaje vaya para el mismo ahorrante, sí, al mismo sistema de ahorro. Interesante ese punto. Sí, es correcto. Yo creo que el tema utilitarista de las AFP contradice la lógica con que se supone debe manejarse la previsión social. Por eso tiene razón el comentario que te envían. Pero yo acotar un par de elementos. Sí, dime. Eso del robo del siglo es un juego de palabras. ¿Cuál es el fondo actual en números de las AFP? Si solo casi 9.000 millones de dólares ya es una deuda del gobierno. El diferencial que tiene, es decir, nadie se va a robar nada. ¿Y saben por qué? Es que es bien sencillo. Quien termina pagando la pensión en un 80% es el Estado, el gobierno de turno. ¿Y quién paga? Pues lo pagamos entre todos. Entonces eso de que se va a quedar con el dinero, ¿cuál dinero? Si la verdad es que un trabajador y el 65% que ganan 2 salarios mínimos hacia abajo, voy a tirar números fríos, ahorra $25,000, divide eso en 240 cuotas, no te llega ni a 100 colones, y la pensión mínima es de 304, ¿y quién te lo va a pagar? Y no es el gobierno. Entonces, si el gobierno o el Estado es el que va a asumir la gran deuda y la AFP se llevan sus ganancias, jamás va a ser el robo de siglo, porque al final tiene que asumir. Claro. Por eso es que una reforma debe ir encaminada precisamente para darle un giro diferente de capitalización al fondo. Y ese ejemplo que se ponía y que lo retoman los amigos que nos están escribiendo es el hecho de cuánto se podría capitalizar el fondo si este mismo sistema prestaría dinero en préstamos normales que se tienen en la banca privada para poder de alguna manera llevar a cabo préstamos normales, llámese créditos. Sí, nosotros en la propuesta que decía Jaime estamos proponiendo que se aumenten 2 puntos. Ahorita se lleva el 17%, 7.25% el trabajador y 15%, perdón, el empleador. Si se aumentan 2 puntos, ¿cuánto es un punto más en términos de cotización? Entiendo que son más de 300 millones de dólares. Si se maneja no de manera utilitarista, sino con una visión tal como se plantea en el comentario, tiene lógica que este parámetro debe moverse, y quitándole la parte privada u utilitarista tendría mejores resultados. Es que el error fue que desde el inicio se cambiaron los parámetros, pero para el manejo privado, porque sí, había que hacer algo si solo se aportaba el 3%. Estoy hablando del sistema de reparto, y los retornos eran del 70% del salario. En el tiempo eso iba a tener problemas. Si se hace y se hubiera hecho el cambio de los parámetros tal como se hizo, pero sin llegar a manos privadas, no hubiéramos tenido el problema que estamos teniendo. Claro, por supuesto. Jaime, corona un poco digamos, el análisis y la discusión que tenemos esta mañana. ¿Por qué creen ustedes que se está retrasando entonces todo esta propuesta? Jaime. Bueno, primero, ¿cuál creen ustedes que es el motivo? Nosotros pedimos al gobierno que se realizara un estudio real que demarque la ruta real del tema de pensión. Y eso no se hace, un estudio actuarial, no se hace. Nosotros no estamos como trabajadores interesados en que se corra con una reforma, sino más bien que se hagan los estudios pertinentes para poder realmente garantizar un informe de pensiones digna para la clase trabajadora, y no parches como estamos haciendo el decreto 100, decreto 1007, el decreto de 2017. Bueno, al final, como dice Joselito,
El sistema al inicio posiblemente no era malo. El problema es que lo corrompieron durante el proceso. Todos esos decretos que te dañaron, porque la tasa de reemplazo era el 55%, pero la reforma negra del 2017 llevó a los trabajadores a recibir de tasa de retorno un 55% y un 35%, que en la base de la realidad no es, porque también movieron un parámetro que se llama el promedio para calcular tu pensión, que antes eran 70 meses, y esa reforma la llevaron a 120 meses. Entonces ahí se pierde el trabajador a menor de 4 a 5 puntos porcentuales de lo que pudiera que recibir de tasa de reemplazo. Y eso ha hecho y ha condenado a la clase trabajadora a no poder jubilar, y lo que se jubila, y la felicidad en este país. A ver, a inicios de este mes yo recuerdo que conversé este tema con Ernesto Castro, el presidente del Congreso salvadoreño, y él decía de que era necesario crear una mesa para discutir el tema de la reforma con todos los sectores. Incluso se hablaba también de la incorporación del sector informal. Hay tantas cosas, hay tantos elementos que están sobre la mesa, y la gran pregunta es precisamente qué es lo que detiene. Por eso yo hacía un poco hincapié en que después de todos los elementos que hemos hablado, que es lo que se ha venido hablando todo este tiempo atrás, Joselito, es cuáles son los factores o los motivos que detienen precisamente la presentación de ese proyecto. ¿Qué está pasando? Bueno, voy a hacer, lógicamente, es subjetiva mi impresión, pero imagínate que nosotros fuimos a Casa Presidencial y le entregamos nuestra propuesta, y es una propuesta integral, porque es un posicionamiento, debido a que no tenemos el estudio actuarial, pero vamos pidiendo, fíjate bien, el 70% que debería ser... Eso fue en octubre que se la presentaron, ¿verdad? Le vamos pidiendo que haya pensión universal, vamos pidiendo hasta 3 hospitales geriátricos, o sea, es alguien diría una carta al niño Dios. Entonces cualquier gobierno lo que va a hacer es, hay 14 propuestas, entonces si se va a tardar un poco, tiene lógica, porque el pisto no se hace por arte y magia. Es más, algunos consideran que quede privado, quede público, el tema de fondo no se soluciona si no se ven aspectos estructurales de la economía, el empleo, el diálogo social. Tenemos hoy el impacto de la pandemia, que ha elevado el tema del crédito que ha tenido que recurrir el gobierno. Es decir, esto no está fácil. Yo sinceramente no estoy cuestionando que se está tardando. Lo que yo sí quiero, y ya me gustaría que en los próximos días saliera algo, porque así lo han dicho, bien estructurado, con una letra, con una plana fina, pues, porque ¿tú crees que si no cometeríamos, el error de un parche? Por eso, por comer ansias podemos también quedar atropellados de nuevo, como se ha hecho con este sistema. ¿A eso te refieres? Definitivamente, y vamos a seguir, ¿cómo se llama? Tropezando con la misma piedra, como dice la canción. Jaime. Bueno, realmente yo coincido, y nuestro planteamiento va enmarcado en eso. No se debe de correr en este problema, que es un problema serio. El tema de pensiones significa alrededor de 28,000 millones de dólares. Generar y buscar una solución a esto. Entonces, tampoco el Estado salvadoreño es que tenga la cantidad de dinero para solventar este problema. Si necesitas hacer un estudio actuarial que te demanda y los pasos a seguir y qué situaciones hay que buscar cambiar, cómo financiarla. Nosotros hablamos, mire, con el tema de la ley de extensión de dominio, lo que se recupera por la corrupción, ¿qué pasa a las arcas de pensiones? Y no, de ahí se lo robaron, un montón de dinero los gobiernos de AREN y los gobiernos del FMLN. No exigimos eso. Además planteamos que en este país todos aquellos que tienen eso, que viven de lujos, que se han grabado esos lujos a través de un impuesto tributario que permita también llevar al fondo de pensiones un fortalecimiento. Yo creo que hay varias medidas, pero la más importante para nosotros como la clase trabajadora y que queremos ver en ese planteamiento de reforma que se está trabajando es precisamente cómo vamos a solventar o cómo se va a abordar el tema precisamente de lo que es la cobertura, porque la clave de una reforma y que la reforma funcione estará en la cobertura. Así como yo lo he dicho en otros programas, realmente si las aseguradoras te pueden garantizar por pagar $20, $50,000 de indemnización en un caso fortuito, entonces ¿por qué no? El fondo
su cobertura. Esto va a mejorar. Las aseguradoras se obtienen a través de los conglomerados mundiales que están afiliados a esa póliza de seguro. Entonces nosotros creemos que si mejoramos la cobertura, oye bien, mejoramos el tema de que el sector informal lo convertamos en formal una gran parte. Convertimos 50.000 trabajadores informales a la actividad productiva del país, sean estos de sector doméstico, sectores de vigilancia y todo esto que están muy descubiertos. Entonces, si eso lo mejoramos, todo el sector de cuenta propia tiene en este país alrededor de 2 millones de personas que están viviendo, muchos de ellos a veces con $1, pero muchos también tienen capacidad para estar pagando un fondo de pensiones. Y me refiero a negocios grandes, me refiero también a sector profesional que se ha quedado solo a declarar renta nada más y que no se ha metido ni a pagar ni seguro social ni a pagar pensión. Entonces, pero al final de su vida útil uno va a tener que buscar el sistema de salud. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, seguimos golpeando el sistema de salud, seguimos Ok, el tiempo se me fue, Jaime, gracias por haberme acompañado. Más adelante, sin duda alguna, esta discusión va a seguir vigente. Quiero tener a la mano la participación de ustedes para conocer sus puntos de vista junto con otros sectores protagonistas de este tema, así como también la postura que debe de tener también los administradores de fondos de pensiones hoy en día. Así es que, Jaime, muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias a ti, Ernesto, y a toda la teleaudiencia por habernos permitido llegar hasta sus hogares y transmitir el sentido de pensar de la clase trabajadora. Gracias también a ti, Joselito, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Bueno, igual, gracias y esperamos seguir con este tema y la lucha por un sistema justo. Así es, en efecto, también, ¿cuáles son los factores o motivos que han provocado el alza, especialmente en los productos lácteos, que es uno de los productos de alto consumo y de utilidad para uno de los más grandes productos de consumo de los saboreos, como es el tema de las pupusas? Vamos a conocer eso desde la perspectiva del ministro de Agricultura, David Martínez, que estará con nosotros en cuestión de segundos. Así es que acompáñenme. Vamos a la pausa y regresamos con él. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos de inmediato a esta segunda parte del programa a darle la más cordial bienvenida al ministro de Agricultura, David Martínez, que nos acompaña este día para hablarnos sobre varios aspectos que tienen que ver con el quehacer del rubro que representa y, por supuesto, también algunos temas puntuales, como lo expresaba al inicio a la salida del bloque anterior, que tiene que ver con este incremento que han experimentado algunos productos lácteos y específicamente de aquellos que se repercute en la elaboración de aquellos productos de alto consumo para los salvadoreños, como es el tema de las pupusas, ¿verdad? El tema del quesillo o queso, que es uno de los productos indispensables para la elaboración de este producto que es muy consumido por los salvadoreños. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, bien, gracias Ernesto por la invitación. Un fuerte abrazo y saludos a la población salvadoreña que nos está sintonizando tan temprano. Desde el día la semana pasada vi una coordinación junto al Ministerio de Hacienda y creo que la Defensoría del Consumidor, especialmente en el oriente del país, que da pie para investigar las razones por las cuales se están experimentando algunos elevados precios en los productos lácteos y específicamente en el queso que se utiliza para la elaboración de las pupusas, que por cierto han tenido cierto incremento en algunos establecimientos. ¿Qué está pasando? Bueno, yo quisiera primero contextualizar un poquito de la historia de qué es lo que estamos haciendo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Recordémonos que cuando nosotros llegamos al ministerio, los muestreos que se estaban haciendo del ingreso de productos de Nicaragua, y te recuerdas, yo creo que lo hablamos en septiembre del año pasado, porque había salido en primera plana sector ganadero de El Salvador se queja por exceso de importaciones de productos nicaragüenses. Entonces, una de las quejas que siempre tuvo el sector lácteo y que sigue no teniendo, pero que siempre reclamó al gobierno, era que no se hacían los muestreos correspondientes en frontera y que el producto que ingresaba de Nicaragua era un producto que no cumplía con estándares internacionales y que por ende venía mucho más barato, que tenía una estructura de costo mucho menor y que era probablemente un producto dañino para la salud. Ese era el supuesto que nos decía el sector ganadero.
A partir del año pasado, nosotros empezamos a hacer un muestreo, Ernesto, del 100% de lo que ingresa al país en el tema de quesillo y entre un 80 a 83% de quesos morolique. ¿Por qué? Porque Nicaragua es el productor más grande de la región, pero es el consumidor más bajo. Hemos encontrado diferentes tesis de diferentes universidades de Nicaragua que en efecto señalan que muchos productores que no cumplen sus plantas con estándares internacionales o que son plantas clandestinas usan formalina o usan cloro para la utilización de queso. Eso es un tema de salud pública en Nicaragua. ¿Okay? Y hay diferentes universidades que tienen diferentes tesis señalando cómo afecta esto la salud de la población. Sí, los pros y los contras. Exacto, entonces, bueno, más contra, ¿verdad? Porque, más contra, aunque muchos creen que es más contra. Probablemente contras porque, o sea, si un producto tiene formalina, para no tener cadena de logística de frío, va a durar mucho más tiempo en anaquel, obviamente, pero eso va a dar daños de la salud. El impacto en la salud es otro, ¿no? Entonces nosotros empezamos a hacer muestreos y le garantizamos a la población salvadoreña que todo el producto que ha ingresado de Nicaragua es de plantas certificadas que cumplen con estándar, que se le ha hecho la microbiología y por ende, hasta el día de ahora, no hemos encontrado presencia de formalina ni presencia de cloro y todo el ingreso de producto que se ha hecho en frontera se ha muestreado y por ende no va a afectar la salud del salvadoreño. Eso en la frontera formal. Apartemos el tema del contrabando, porque probablemente el producto que entra por contrabando no cumple con ningún estándar y sí tiene formalina, pero lo que compete con el ingreso formal que tributa, nosotros hemos hecho los sondeos. ¿Por qué contextualizo eso? Porque el hecho de que nosotros estemos muestreando en frontera tarda unos 4 o 5 días más en media el tiempo de espera del producto que va a ingresar al Salvador. Entonces vienen los medios y dicen: el retraso del ingreso de los contenedores ha creado una escasez de producto de lácteos en El Salvador, lo cual es completamente falso. Si nos vamos a ver específicamente el quesillo, porque ese yo creo que es uno de los temas que más nos preocupan a todos nosotros, Ernesto, porque es el tema que se ocupa la materia prima para hacer las pupusas, no ha disminuido más de un 6.5% el ingreso de quesillo al Salvador. Es más, en la producción de leche, solamente para que hagamos como el paralelo, en el 2019-2020 hubo una producción de 356 millones de litros locales y en el 2020-2021 hubo una producción de 397.7 millones. Okay. Es decir, no podemos decir que hay escasez de producto. Hay suficiente producción también de leche para poder sustituir esa importación. ¿Y el precio de este producto, que es directamente consumible o utilizable para la elaboración del producto de consumo, como un común denominador para la familia salvadoreña, que es la pupusa, el precio no ha sido, digamos, este incremento de precio no es significativo? No, es que por eso yo quería llegar al origen, porque teníamos nosotros que recoger todos los insumos para explicar qué es lo que está pasando ahorita. Entonces nos dimos cuenta, número uno, que no es un problema de escasez de producto, que las importaciones siguen, pero se están muestreando, por ende es un producto que goza de la calidad y nosotros estamos verificando la calidad, que hay producción local y que hay un aumento de producción de leche, pasamos de 356 millones de litros a 397, por ende hay suficiente producción local. El precio de importación de los importadores actuales no pasa de 1.12 precio FOB, o sea, la libra, estamos diciendo que no hay un aumento, entonces empezamos a hacer un análisis y no hay una razón de ser. A pesar de que es verano, a pesar de que sabemos que los ganaderos tienen una estructura de costo mayor, no le están trasladando ese aumento de precio al consumidor final. Entonces, Neto, es una situación puramente especulativa. Yo quiero hacer énfasis en eso porque ese es el mensaje que traemos a la población salvadoreña. O sea, especulativa. Es puramente especulativa. Si lo vemos ya en términos de números. Tengo acá un dato. De puros números, exacto. Tengo acá un dato, al ver un poco en retrospectiva el tema del precio. Por ejemplo, el quesillo, que es el que se utiliza, dice que el año pasado cierra con un precio de $2.06. Ese es el precio libra. ¿Sí? Pero cerró con $2, perdón, era el precio que se tenía, pero cerró el precio con $2.14. El incremento fue de 8 centavos. No es nada. No es nada. Y si nosotros vemos en un contenedor de quesillo, por ejemplo, porque muchos decían, no, el problema es el tiempo en frontera. Entonces, nosotros gastamos $250 diarios por un contenedor de $70,000, de $60,000 de ingreso.
estamos diciendo que no representa un aumento del costo más del 4%. Entonces, cuando empezamos a ver los números y empezamos con la Defensoría del Consumidor, empezamos a ver con Hacienda, porque otra cosa hubiese sido que el importador esté importando el quesillo a $2.50 y que por ende tenga que venderlo a $5. Pero nosotros hemos visto que el ingreso o la facturación ha sido la misma por los últimos 12 meses. Entonces, no hay una justificación. Entonces, lo que hicimos con la Defensoría del Consumidor y el mensaje que traemos, estamos levantando la información de cuáles son los puntos a donde hay un aumento de precios. No es en todo el país. Okay. Vamos a hablar de eso cuando regresemos para ampliarnos, porque se está de alguna manera, y ayer lo conversaba en mi programa de radio con el presidente de la Defensoría del Consumidor, con Ricardo Salazar, que me hizo una explicación también bastante aproximada al hecho de hacer ciertas valoraciones en términos del precio, de decir, mira, es bien especulativo porque no hemos visto, pero sí hay denuncias de sectores que es lo que estamos buscando para buscar dar con los responsables de estar generando esta expectativa. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, cuáles son esas zonas. Gracias por estar con nosotros. Escríbanos, recuerde, estamos a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para generar ese debate y sobre todo esa interacción con ustedes. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Conversamos con el ministro de Agricultura, Damián Martínez, y nos quedamos precisamente en conocer las zonas para indagar qué es lo que está pasando. Si esto es un factor más especulativo en cuanto a ese incremento y a partir de las valoraciones que tienen no existe, entonces, ¿quiénes son los responsables de estar de alguna manera elevando los precios y generando esta, digamos, expectativa? Y que ha llevado a algunos establecimientos, de acuerdo a denuncias que se tienen, que han incrementado el precio del valor del producto. Yo quiero señalar que nosotros hemos identificado una lista de los importadores principales. Ayer, bueno, si nosotros vemos otro tema, y yo voy a hacer paréntesis, Lactosa es el importador más grande que hay en el país. Y Lactosa no ha reportado un incremento en sus precios a público, solamente para tener una idea. Fuimos a hacer una revisión con la Defensoría del Consumidor a la segunda planta o el segundo importador más grande el día de ayer, y nos reunimos también con el tercer importador más grande, que representa aproximadamente 16 importadores. ¿Por qué es importante esto? Porque ellos nos han enseñado sus números y ellos no le han trasladado a los distribuidores un precio mayor. Entonces, Ernesto, ¿qué es lo que nosotros hemos identificado? Puede ser incluso que en un mercado, en un puesto haya un precio de $2.50 el quesillo y el puesto a la par tengamos un precio de $2.90. Las imágenes que nosotros estamos viendo ahí es un sondeo que se hizo en el mercado de Santa Rosa de Lima, y empezamos a identificar que en diferentes puestos habían diferentes precios. Literalmente a la vuelta había $2.90, $3.10, $2.50. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Y este es el mensaje que yo quiero mandar a la población, Ernesto, porque no podemos nosotros permitir los abusos de pocos acaparadores que están tratando de abusar del mercado y empezar a decir que hay escasez en productos lácteos en El Salvador. Tenemos el listado de cuáles son los distribuidores. Vamos a ponerles una multa de 500 salarios mínimos y va a haber prisión de 2 a 4 años. El presidente nos ha mandado a que seamos extremadamente severos con todos aquellos que están abusando actualmente y están haciendo abuso de aumentos desmedidos en pupuserías. Ya hemos identificado cuáles son los distribuidores. Estamos ahorita trabajando con el Ministerio de Seguridad, con la Policía Nacional Civil y con el Ejército, porque estamos haciendo un levantamiento de el ingreso de productos por contrabando, que ese es un factor importante. El contrabandista también entra y suma a los especuladores el tema de la escasez y empieza a ser un abuso desmedido del precio de venta. Entonces, nosotros estamos trabajando de forma articulada con la Defensoría del Consumidor, con la Policía Nacional Civil, con la Fiscalía de la República, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Hacienda, para identificar, porque como te repetía, si el importador tiene un aumento en su factura del doble, tiene toda la justificación para poder vender en el mercado local a un precio mayor. Pero el aumento que ha dado es aproximadamente de 2-3 centavos. Entonces, yo le quiero decir a la población salvadoreña, número 1, todas aquellas pupuserías
o todas aquellas comerciantes que han recibido de un distribuidor un abuso en los precios, reportarlo inmediatamente a la Defensoría del Consumidor. Esa es la parte medular de toda la indagación e investigación que se está haciendo alrededor de todo. Está bien que hay un aumento del 10%, del 15%. Uno dice, bueno, es tema de la inflación. Bueno, este día también hay otro factor que lo conversaba el día de ayer con el presidente de la Defensoría, con Juan Ricardo, y tiene que ver precisamente con el incremento de los precios de los combustibles. A partir de este día entran en vigencia, creo que alrededor de 16 centavos, como mínimo los tres combustibles, ¿verdad? Que se va a mantener vigente hasta febrero, si no me equivoco, 7 de febrero. Pero nosotros ese es un factor también que no deja de... Pero Ernesto, también hicimos el análisis financiero. Ok. Y nosotros no vivimos en Brasil o en Argentina, que son horas de llegar a un punto A a un punto B. Estamos diciendo que los productos vienen de Nicaragua. Aunque hay un aumento de $4 en el combustible, si lo diluimos en el precio de los contenedores, el aumento tampoco va a ser arriba del 5 o 10% en el precio del consumidor final. O sea, no hay una razón de ser para que un intermediario venga y diga, ¿saben qué? A partir de ahora el quesillo va a costar $3.50, $4. No hay una justificante. O sea, estamos en rangos de tolerancia de un 10, de un 15%, porque sabemos que la inflación es innegable. Hay un gobierno en Estados Unidos que está imprimiendo dólares como que si son papel de Monopoly, y es lógico que va a afectar la inflación en el mundo, porque somos un país dolarizado, porque el presidente ya lo visualizó, porque hubo un aumento al salario mínimo, porque hay diferentes medidas que nosotros como gobierno hemos tomado, y el presidente es el que está liderando el crecimiento económico que tenemos como país. Pero no podemos nosotros permitir el abuso de los intermediarios. Entonces, de nuevo, hay un número abierto de la Defensoría del Consumidor, Ernesto, y le pedimos a la población salvadoreña que sea cero tolerante al aumento que hay, porque no hay una justificante. Entonces, estamos poniendo los mecanismos en la mesa. Las sanciones van a ser de 500 salarios mínimos, y es una pena que van a pagar de 2 a 4 años de prisión. Vamos a tener cero tolerancia. Ya tenemos ubicados ciertos nombres que le estamos dando el seguimiento, y le decimos a la población salvadoreña que estén seguros que vamos a hacer que los precios bajen esta misma semana. Ok, me queda un poco claro, y espero que el televidente también tenga claro cómo está, cuál es el estatus actual de toda la indagación e investigación que se tiene con relación a este tema. A ver, hay otro tema que no quiero pasar por alto, ministro, con la presencia suya acá en nuestros estudios, y tiene que ver con esta nueva intención del decreto que habilita una suspensión de embargo por 3 años en el tema del sector cafetalero, que de alguna manera sigue siendo también un sector seriamente golpeado por todos aspectos, aunque creo que hoy en día, estaba viendo un poco la bolsa, el precio del café anda no está tan mal, ¿verdad? O sea, anda está arriba muy de bien. $300. Exacto. O sea, entonces, casi el triple de lo que históricamente ha estado. ¿Qué busca con este decreto? Bueno, vamos a ver, explíqueme un poco. Yo quiero aclarar lo siguiente. Yo no soy amigo del tema de la suspensión de embargos. El tema de la suspensión de embargos creo que es un tema complicado que no se va a solucionar solamente haciendo prórrogas. O sea, no se trata de hacer la prórroga sin un sentido, sino que se trata de hacer una prórroga para poder darnos el tiempo suficiente e inyectarle dinero al fideicomiso que nosotros presentamos en la Asamblea Legislativa el año pasado. Porque el nuevo fideicomiso va a absorber tanto el FEC como el FICAFE. Y es importante porque es una de las preguntas que el sector cafetalero ha tenido. ¿Qué va a pasar con el FEC? ¿Qué va a pasar con el FICAFE? ¿Qué va a pasar con toda la deuda? Si nosotros vemos la estructura del fideicomiso, es un fideicomiso de $640 millones. La deuda del sector cafetalero es una de las razones principales por las cuales el sector no sale adelante, porque el cafetalero quiere invertirle a su finca, pero no tiene suficiente oxígeno para hacerle frente a su deuda pasada. Entonces ellos están chineando una deuda que ya a estas alturas son intereses sobre intereses, y prácticamente el capital de inversión que ellos tuvieron han sido consumidos por los intereses. Entonces, nosotros hemos hecho una propuesta dentro del fideicomiso de refinanciar $250 millones, que prácticamente es la deuda completa que tiene el sector cafetalero. Quiero aclarar también que no todo el sector cafetalero tiene mala calificación crediticia, porque muchos dicen, bueno, pero es que el sector cafetalero todos están en calificación C y no hay buena calificación. Es mentira. El 83% de la cartera del sector cafetalero es categoría A y B. El restante es calificación mala, ¿verdad? Y muchos de ellos ya están en procesos de embargos, que si nosotros vemos el proceso de embargo
o porcentualmente cuántos están con un proceso de embargo, son menos de 157 cafetaleros, menos de 157, de un bolsón de 20.000 o 24.000 cafetaleros. O sea, son bajos la cantidad de cafetaleros que hay. Y aclaro también con la banca, ¿verdad? Obviamente que hay cafetaleros pequeños que tienen problemas con los beneficios, que por eso es que nosotros lo hemos contemplado adentro del fideicomiso. O sea, pero en parte, ¿qué es lo que se busca con este freno a los embargos entonces? Nosotros lo que estamos haciendo ahorita es darnos un poco de oxígeno para que en el primer trimestre de este año podamos inyectarle el dinero al fideicomiso que nosotros generamos en la Asamblea Legislativa el año pasado y poder emigrar los créditos salvables y los productores que son salvables, el crédito de FEC y FICAFE, que pase al nuevo fideicomiso para poder darle un tiempo más grande o más largo, perdón, con una tasa de interés mejor, acompañado de un crédito de bio para trabajar su tierra y un crédito para repoblación del parque cafetalero. Entonces, yo creo que la salida es esta. El proyecto del rescate al plan maestro de rescate de la caficultura, ¿verdad?, que está contemplado dentro del plan maestro de rescate agropecuario. Entonces sí se pidió la prórroga porque todavía estamos negociando las fuentes de financiamiento. Ahorita vamos a comenzar esta semana la negociación con el BESIE, ya lo habíamos platicado con el comité que nosotros hemos creado, a donde hay diferentes sectores, adentro del sector cafetalero hay diferentes representantes, a donde nosotros estamos haciendo un cronograma de trabajo de cuál es el ABC para rescatar el sector. Antes de inyectarle el fideicomiso, y es otro mensaje, adentro del comité nosotros hemos pedido rescatar cartera que tiene del Banco de Fomento Agropecuario para inyectarle 15 millones de dólares, cartera que tiene el Banco Hipotecario para ver cómo le reestructuramos la deuda y también inyectarle un poco de dinero de Bandesal para empezar a mover el sector cafetalero y no esperar los 3 meses a donde ya vamos a tener fondos suficientes para el fideicomiso. Bueno, lo importante es la salvaguarda que tiene que dársele al tema de los empleos en esta zona, que creo que es uno de los elementos que justifican. Y el sector va a estar tranquilo de que no se le va a quitar la finca. Yo creo que una de las preocupaciones más grandes que había del sector era, ya la suspensión se vence en diciembre del 2021, nos van a empezar a quitar las fincas, que el sector esté seguro que nosotros como Gobierno de El Salvador y como Ministerio de Agricultura y Ganadería estamos trabajando por ustedes y no les van a quitar la finca, sino que es un plan mucho más integral. Pero estamos hablando también de crear una cultura de responsabilidad en el manejo porque aquí hay muchos bemoles en este tema, ¿verdad? Aquí, y hay que decirlo no porque yo lo digo, sino porque se lo he escuchado decir incluso a empresarios cafetaleros. Yo tengo muchos amigos que son cafetaleros, que muchos han abusado también de sus créditos, los piden para sus fincas, pero los ocupan para comprarse carros y viajes y casas, y no van destinados. Entonces aquí hay que poner, digamos, las cosas en su lugar. Por eso, Neto, es que hemos creado el nuevo Instituto Salvadoreño del Café y el análisis va a ser finca por finca. Lo que está diciendo es clave, porque unos exdirigentes de una asociación decían, el sector cafetalero nunca ha recibido nada regalado. Es el que más ha tenido. Pero si yo te doy un crédito y no me lo pagas, ¿qué es? O sea, y yo te estoy dando una ley que me suspende que yo te pueda embargar por el crédito que te di, ¿qué es eso? Si no es un regalo. O sea, el sector ganadero no tiene un crédito de 250 millones de dólares que no paga, por ejemplo. Y no estoy diciendo, porque ahorita hemos creado obviamente un fideicomiso que incluye el sector ganadero, pero históricamente el sector ganadero, por ejemplo, no ha sido ayudado como ha sido el sector cafetalero. Ahora, eso no quiere decir que no lo vamos a ayudar. Claro que sí, porque hay productores adentro del sector cafetalero que necesitan la ayuda y hemos creado los instrumentos, pero no va a ser el 100%, porque esos que han tenido una cultura de no pago, que a pesar de que han tenido flujo de dinero, han decidido no pagar o que no le invierten a su cafetal, definitivamente en el análisis no van a ser rescatados. Van a ser rescatados todos aquellos que quieren enfocarse en la producción. Voy a una pausa y regresamos con más. 7:49. Gracias por estar enviándonos sus comentarios. Diálogo con Ernesto López. Gracias. Voy a aprovechar estos minutos también últimos que nos quedan, ministro, para hablar sobre esta iniciativa que también se ha tenido, que tiene que ver precisamente con esta nueva ley especial de protección y bienestar animal. Sí. Explíqueme un poquito sobre esta situación, que de alguna manera también ha traído consigo una serie de comentarios positivos en el sentido de poder de alguna manera brindar herramientas legales y, por supuesto, sanciones para aquellas personas que cometan, digamos, algún tipo de maltrato
y explotación en temas de los animales. Bueno, Neto, yo primero quiero señalar que esta ley empezó a entrar en vigencia el 2016, pero hasta el día de ahora ha sido de letra muerta. Nosotros estamos fortaleciendo los instrumentos que tenemos legales porque pasa lo siguiente: nunca se le da la importancia al maltrato animal. Y si tú ves una persona que maltrata a un animal, imagínate tu vecino está violando a una perrita, como el caso de que vimos a finales del año pasado, que una persona prácticamente loca vino y estaba violando, tenía amarrada una perrita y le estaba violando. Esa persona es un peligro para la sociedad. Esa persona probablemente es un maltratador de niños, es un violador. Es decir, tiene problemas serios y tiene que ser tratado psicológicamente. Pero no teníamos el instrumento como para poder ir y darle una sanción que superara una multa. ¿Qué pasaba? Las herramientas que se daban era, bueno, aquí está, mataste a este animalito, macheteaste al animalito, lo asesinaste, aquí está la multa, paga $40. Realmente eso no era una pena suficientemente fuerte. Entonces se ha hecho una modificación al Código Penal, desde el artículo 261 al 263, para poder dar una pena de 2 a 4 años a todos aquellos que hacen un uso, un mal uso, o maltrato y causan un asesinato o matan en este caso a los animalitos de compañía. Creo que esto era necesario porque nos ayuda a trabajar de forma articulada con la Fiscalía General de la República, con la Policía Nacional Civil, con el Ministerio de Justicia y de Seguridad, para poder castigar severamente todos estos malos tratos que potencialmente son un serio problema que causan a la sociedad. Entonces hemos creado este instrumento, Ernesto, que no solamente se va al extremo de penalizar en el caso de que maten a los animalitos, sino que nos han creado herramientas para poder multar el mal uso de los animales. Porque también ¿cuántos tenemos el caso de que el vecino viene, deja el animalito 2 semanas en la casa sin comida, amarrado? Eso también es maltrato. Entonces son una serie de medidas en torno. Estamos creando, como sabes, el primer hospital veterinario en el país, Chivo Pet, que nos está acercando a la población para que ellos no tengan excusa, porque pueden decir, bueno, pero es que yo no le puedo dar un buen uso veterinario, yo no puedo hacer la inversión, yo no puedo desparasitar, yo no puedo darle atención médica a mi animal de compañía. Entonces ahora nosotros estamos creando ese hospital que básicamente está subsidiado por el Estado, básicamente, y ellos pueden llevar a sus mascotas. Yo creo que lo estaríamos inaugurando prácticamente el próximo mes, ¿verdad? Que va acompañado de la ley para que no haya excusa en el buen uso que le vamos a dar a las mascotas. Entonces yo creo que este era un compromiso social que teníamos, lo venimos hablando y lo venimos trabajando con el equipo legal desde el año pasado, ¿verdad? Esto es un trabajo que se va a hacer de forma interinstitucional. Está también la Fiscalía de la República, el Ministerio de Seguridad, se va a trabajar en coordinación con las alcaldías, porque crea el Instituto de Bienestar Animal, que es la IVA. Entonces este va a ser el punto focal a donde la población va a poder hacer las demandas para poder pivotear con las diferentes instancias del Estado. El objetivo, estaba revisando la ley y el objetivo es reconocer los animales como seres sintientes. Exacto. Sintientes y garantizar, decía, el bienestar. Exacto. Es más, la ley contempla educación y prevención para evitar el maltrato, ¿no? Totalmente, totalmente. Es decir, vienen una serie de campañas, o sea, temas de esterilización, tema de educación, cómo se debe de cuidar a la mascota, las obligaciones y las responsabilidades del buen cuido, Creo que es una serie de medidas que nosotros estamos poniendo como gobierno, porque el bienestar de una sociedad, y lo hemos dicho varias veces, se mide por cómo nosotros tratamos a nuestros animales. Hay un elemento importante, fondos. Sí. ¿Cómo se va a trabajar para poder implementar todos estos elementos que de alguna manera contempla la ley? Porque habla de obligaciones, sanciones y logística para poder establecer toda esta y garantizar el tema de la educación y la prevención, ¿no? Bueno, el caso de los fondos, en el tema de la creación del hospital, se hizo con los fondos de Chivo. Okay. Ese es un punto importante, porque también estamos demostrando que se ha invertido muy bien el tema del Bitcoin, ¿verdad? Y después estamos hablando de que se van a hacer diferentes cobros
porque la unidad de bienestar animal que pasa a ser el Instituto de Bienestar Animal va a tener diferentes funciones y de los cobros que van a hacer el mismo va a ser autosostenible y autosustentable. Así es, yo creo que es importante una reflexión que se debe de hacer alrededor del tema es de que aquella persona, y esto es por los cuadros que hemos visto últimamente, sí, donde hay mucho maltrato hacia ciertos animalitos. Si a usted no le gustan los animales, pues no tenga en su casa, exacto, ¿verdad? Es bien sencillo, ¿no? Exacto. Y si los va a tener, pues cuídelo. Yo creo que esa es una de las cosas bien simplistas con la cual hay que ver. Y si no, respételo. O sea, si no le gustan, también, por lo menos respete el perro del vecino o respete el perro que usted mira en la calle. Y los vecinos también cuidar bien de sus animales, porque el problema es también que hay animales del vecino que llegan a hacer sus necesidades cuando lo puede educar para que él pueda tener su, creo que no sé si es su especie de, cuando salen, ¿cómo se le llama? Es como un pamper, ¿no? Que les ponen para evitar que al vecino también le quede, vaya a hacer sus necesidades. Claro. Es que también detrás de todo esto es una cultura, ¿no? Y eso también es, o sea, también la unidad va a servir para poder hacer ese tipo de denuncias, pero que un vecino o el animalito se vaya a hacer sus necesidades enfrente de su casa no le da la facultad al vecino para que lo atropelle, por ejemplo. Entonces, yo creo que es importante que nosotros tengamos una sociedad que esté consciente de que son animales sintientes y que en efecto hay que cuidarlos también. Ministro, cierro ya con el tema de, bueno, nos va a dar hambre, vamos a hablar de la pupusa, cerrando ya el tema del precio. Entonces, sí, se hace el llamado a la población, especialmente a aquellos establecimientos que venden el producto de las pupusas. Si reciben de sus proveedores incrementos, que los denuncien. Ese es el elemento de todo esto. Llamen a la Defensoría del Consumidor y las sanciones que nosotros vamos a poner son de 500 salarios mínimos, pero no solamente las sanciones, sino que estamos hablando que son prisión de 2 a 4 años. Yo creo que ese es el mensaje, que la población salvadoreña tampoco tolere, porque nosotros vamos a caer con todo el peso de la ley. Bueno, el tiempo se me fue, gracias, le quiero agradecer, ministro, que nos haya acompañado esta mañana y nos haya puesto al tanto con estos dos temas importantes que tienen que ver precisamente con el quehacer de la actividad agrícola en nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Neto, muchas gracias y saludos a la población salvadoreña. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy, son las 7:58. Arriba, mi gente. Viene en unos minutos, como siempre, con esa energía, con ese dinamismo y sobre todo con ese optimismo que debemos de inyectarle a nuestras vidas, ¿verdad? Para que usted pueda tener, desde luego, un buen día. Así es que ya está listo nuestro buen amigo, el turrón, ¿verdad? Así es, no lo pudimos enfocar. Ahí está también nuestra buena amiga, también Granielo. Gracias por estar con nosotros, Larisa, y el resto también del grupo. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.